Buenos días, pueblo de Dios, buenos días, Espíritu Santo, Señor Jesús, buenos días, Dios. Gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana, aquí con ustedes. Nos tocó el privilegio de estarles compartiendo la palabra de Dios, de estar con ustedes aquí presentes. Ahorita que nuestros pastores pues andan viajando, no sabemos si ya llegaron a su destino o si todavía andan por ahí, porque a veces que hay retraso, creo que se les retrasó el vuelo ayer. Y en esta mañana pues nos tocó estar por acá con ustedes. Buenos días, Mercedes, hasta Utah. Buenos días. Creo que no es administrador también, y para compartirlo en el grupo de casa de oración necesitamos compartirlo ahí. Ahorita vamos a eso, pero por lo pronto pues bienvenida, buen día. Vamos a esperar. Sí, un retraso bastante considerable, ¿verdad? Pero bueno, nos toca a nosotros venir. Ok, muchas gracias, Mercedes. Thank you. Siempre es un gusto, un privilegio el compartir este tiempo con ustedes. Cuesta, pero si no cuesta, no hay músculo, ¿verdad? Cuando va al gimnasio. Si no le está costando, quiere decir que no le está sirviendo, el ejercitarse duele. Así es que a veces voy a levantarme un poquito más tarde. Pero no pasa nada cuando usted lo hace y lo hace con el corazón, lo hace para Dios. Es un privilegio de verdad estar compartiendo con ustedes este tiempo de devocional. Y aparte que a veces Dios quiere hablarnos de cierta manera y nosotros no lo dejamos, ¿no? No lo dejamos o no queremos entender porque no nos conviene, porque no es lo que estábamos esperando. Seguro ese día el Señor también algo tiene reservado para cada uno de nosotros. Amén. Imelda, buenos días, gracias a Dios porque ya está en recuperación. Sabemos que Dios obra de una manera impresionante y sabemos que muy pronto estará perfecto toda su recuperación y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Gracias. Amén. Mercedes. Bueno, pues no sé si oramos para iniciar de una vez porque el tiempo se va rápido. Así es. Y es mucho lo que el Espíritu Santo nos da, y en esta mañana pues no queremos ser nosotros lo que nosotros estemos diciendo yo creo, yo pienso. Precioso Padre, en esta mañana, Señor, te agradecemos, precioso Padre, el que nos tengas aquí reunidos por este medio. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo es puntual a la cita, precioso Padre. Aunque no lo podamos ver y muchas veces aunque no lo podamos sentir, Señor, nosotros sabemos que tú estás aquí, que tu Espíritu Santo está con nosotros en todo momento, precioso Padre. Declaramos, Señor, que nosotros nos movemos por fe, no por sentimientos, Señor, y no por el hecho de que no te sintamos cerca de nosotros. No quiere decir que estés lejos de nosotros, no quiere decir que no estés con nosotros, Señor. Nosotros declaramos, precioso Padre, que tu Espíritu Santo se mueve, Señor, con los santos, y nosotros somos santos porque el Señor Jesús nos santifica. Gracias te damos, precioso Padre, por tenernos aquí reunidos. Gracias te damos, Señor, porque es un privilegio el estar con vida, precioso Padre, el estar respirando, Señor. Gracias, precioso Padre, por este tiempo de fortalecimiento que nos has dado, Señor. Este tiempo de prueba y de lucha, Señor, sabemos que tú estás aquí librando las buenas batallas por nosotros, Señor. Que eres tú, precioso Padre, el que te encarga, Señor, de nuestros problemas, de cuando los problemas se salen de nuestras manos, Señor. Eres tú, Señor, el que obra en ellos, precioso Padre.
y nosotros declaramos, precioso Señor, que tú tienes pleno control de nuestras vidas, Señor. Te cedemos el control de nuestra vida, precioso Padre, porque dice tu palabra que tus pensamientos son de bien y no de mal para nosotros, Señor. Gracias. Sabemos que tus pensamientos son mejores que los de nosotros, Señor. Y por eso en esta mañana te permitimos, Señor, el control de nuestra vida, precioso Padre. Te permitimos, precioso Padre, que seas tú el que dirija nuestra vida, el que nos guíe, el que nos instruya, precioso Padre. Te invitamos, Señor, a que formes parte de nosotros, Señor, de nuestra vida, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Así es, Señor, te damos gracias, te damos el honor, la gloria, Señor. Gracias por un nuevo día, Señor, por extender, Señor, tus misericordias, que son una oportunidad más para cada uno de nosotros, Padre, para poder compartir de tu palabra, Señor, para poder mirar tus maravillas, tus obras, Señor, en nuestras vidas. Así es, Padre Santo. Gracias te damos, Padre Santo, por este tiempo, Señor, de devocional que vamos a compartir, Señor, con nuestros hermanos, precioso Dios. Declaramos que tu Espíritu Santo, Dios, usa, Señor, nuestras bocas para edificar, Señor, y para que seamos edificados también nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Padre Santo, nos ponemos en tus manos, disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, para que sea alimentado, Señor, directamente desde tu corazón, Padre. En el nombre de Jesús, a ti sea todo el honor, toda la gloria a Dios. Amén. Sandra Carrillo, buenos días, bendiciones hasta Phoenix. Amén. Creo que es Loli Martínez. Loli creo que está en Tucson. Amén. Sí, la conocí. Buenos días, bendiciones. Y doña Ana, buenos días, doña Ana. Saludos allá a don Germán también, allá en Caborca, buenos días y tengan un excelente y bendecido día. Vamos a ir a la escritura vamos a estar en Hechos 2, del 1 al 12, pero también vienen otras referencias como el 17 y el 41. El 41. Muy bien. Vamos a leer ahí primero y ahorita regresamos. Vamos al devocional. Hechos 2. Ya saben, les he compartido que mi traducción es lenguaje actual, amén. Lenguaje mexicano, dice el pastor, para que otro mexicano lo entienda mejor. Jesús cumple su promesa, dice un encabezado pequeño aquí. El día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto, oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una trompeta y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos. Y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. En aquel tiempo, muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén. Habían llegado de todas las regiones del Imperio Romano. Al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Estaban tan admirados que decían unos a otros: ¿pero estos qué están hablando? ¿Acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestro idioma, en nuestro propio idioma? Los que estamos aquí somos de diferentes países. Algunos somos de Partia, Media y Elam. Otros vinimos de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia, Frigia, Panfilia y Egipto, y de las regiones de Libia cercanas al pueblo
de Cirene. Muchos han venido de Roma, otros han viajado desde la isla de Creta y desde la península de Arabia. Algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido a la religión judía. Es increíble que los oigamos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios. Y no salían de su asombro, ni dejaban de preguntarse, ¿y esto qué significa? ¿Verdad? Vamos a ir, entonces, es el 12 y el 17 dice, en los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu, hombres y mujeres hablarán de parte mía, a los jóvenes les hablaré en visiones y a los ancianos en sueños. En sueños no es como el que nos aventamos a veces, ¿no? Que no nos deja despertar y eso, ¿no? En sueños claros, precisos. En el versículo 41 dice, ese día unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús. Amén, amén. ¿Cómo hay cosas guardadas ahí? Y ahorita que estoy leyendo, sola dejé ya la torre, no había visto eso. Mi Biblia normalmente está toda rayada porque cuando leemos, digo que también puede ser como un contador, ¿no? De que cada vez que leemos, cuánto estamos leyendo y así, y lo vamos marcando para que nosotros mismos nos demos cuenta que ya lo leímos, pero que el Señor ahora quiere mostrarnos otra cosa. Lo marcamos porque nos mostraba algo, pero ahora el Señor quiere mostrarnos algo muy diferente. Dios de toda nación, ese es el título del devocional del día de hoy. Dice, el ex vocalista de New Boys, Peter Furlet, dice que en su canción He Reigns, que dice Él reina, pinta una vivida imagen de creyentes de todo pueblo y nación unidos para adorar a Dios. Observó que siempre el que la cantaba percibían el movimiento del Espíritu Santo entre los creyentes reunidos. Probablemente las multitudes que iban a Jerusalén en Pentecostés se habrían identificado con lo que dijo Furlet. Cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, que lo leíamos del 2 al 4, sucedieron cosas que nadie había experimentado. Como resultado, judíos de todas las naciones se desconcertaron porque cada uno oía a otros anunciar las maravillas de Dios en su propia lengua. Pedro le explicó a la multitud que esto cumplía la profecía del Antiguo Testamento, donde Dios decía, derramaré sobre mi espíritu sobre toda carne. Ya lo leímos en el verso 17. Ante esta demostración de poder de Dios, leíamos en el versículo 41, dice que 3,000 personas se convirtieron cuando Pedro expuso el Evangelio. Después de este despegue inicial, los creyentes regresaron a su rincón del mundo, llevando la buena noticia. Esta buena noticia sigue resonando hoy. El mensaje de Dios de esperanza para todo el mundo. Cuando alabamos juntos a Dios, su espíritu se mueve entre nosotros, uniendo a personas de toda nación, uniendo a personas de toda la nación. Él reina. Querido Padre Celestial, ayúdame a reflejar tu corazón para las naciones. Amén. Amén. Y unas preguntas que vienen aquí. Dice, ¿cómo ves la imagen de Dios en otras personas? Yo diría, en este siglo podemos ver, es bien difícil, ¿verdad? Ver la imagen de Dios en otras personas.
¿Cómo puedes ver a todos los de otras naciones a través de las lentes de Jesús? Es difícil, pero nos, nos podemos identificar con otras personas. No por el hecho de que unos sean o vivan lejos, no nos identifiquemos porque hablamos en un mismo idioma. Nos hemos dado cuenta en este tiempo que hemos aprendido, que hemos decidido seguir a Cristo. Como gente de otras naciones, de otros estados, aquí en la misma República Mexicana, o si ya nos vamos fuera de la República, ¿cómo nos identificamos con ellos? Aunque sea la primera vez que veamos a estas personas, están hablando nuestro mismo idioma. Cuando uno habla de Jesús, da a conocer a ese Jesús, a ese Salvador, es el mismo. Entonces, yo que estoy aquí y Mercedes que está en Utah, estamos hablando del mismo Jesús que vino y murió en ese madero por cada uno de nosotros, y nos entendemos. Cuando nosotros tenemos los frutos del Espíritu Santo, que es paz, bondad, gozo, y lo miramos en la gente, entendemos que la gente tiene los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque esos frutos, la paz que Dios nos da es bien conocida, porque es diferente a la que el mundo tiene, la paz que el mundo tiene, o el gozo que el mundo da. Es totalmente diferente al gozo que Dios tiene. Cuando Dios trae paz a nuestro corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no importa la circunstancia que estemos pasando. Si nosotros miramos en la gente que tiene esa paz de Dios, decimos, ellos tienen algo diferente, y ese algo diferente se llama Jesús. Amén, amén. Híjole. Y por eso es muy usual que escuche a las personas, a los cristianos, ¿no? que hablan un mismo idioma, pero no es porque todos hablemos español, inglés, alemán, no es eso, sino que ese es el idioma de Jesús, el evangelio, el predicar desde la palabra. Dice que cuando Pedro estaba exponiendo el evangelio, que acá dice que en el 41 dice 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro, pero Pedro no hablaba de él mismo, no hablaba de otra cosa que no fuera del evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Y hay otras cosas que podemos mirar también acá en la escritura. Dice en el 2:1 dice que el día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores, dice, de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. O sea, se salieron de su casa, se salieron más adelante, dice que había judíos que amaban a Dios y se fueron de visita. Hagan de cuenta cuando aquí estamos en Magdalena y nos dicen que el Señor van a estar predicando de la palabra en Cucurpe, por decir algo, o en Santana o en Nogales. Salimos porque amamos a Dios y vamos y buscamos esa presencia de Dios. Amén. Ellos salieron de su casa y dice que lo buscaron, que fueron para allá y se reunieron en un mismo lugar. En un solo lugar estaban reunidos. Y dice acá, porque también sabemos que nos habla de que no debemos dejar de congregarnos. ¿Qué es dejar de congregarnos? De reunirnos, de ir a donde se alimenta uno de la palabra de Dios.
Ese es como el cuartel, y me encantó eso que nos compartía nuestra hermana Rosa María. Es el cuartel. Un soldado sin cuartel no tiene respaldo. Entonces ese es nuestro cuartel. Dice que retumbó por todo el salón, dice que había un estruendo que parecía de una tormenta y retumbó por todo el salón. Quiere decir que estaban en un lugar, en un solo lugar, no estaban en su casa con yo y Dios, ¿verdad? Dice que había de todas las regiones, y es ahí donde entra el mismo idioma. A lo mejor, como comentaba mi esposo, no es que todos hablemos inglés o ruso o alemán, no es eso. Incluso tú puedes ver que una persona, puedes ver a Dios en las personas por eso, por los frutos, no porque hables la misma lengua. Aunque ahí el Señor sorprende, y fueron los mismos idiomas que podían entenderse. Y era porque el Señor, cuando tú lo buscas, cuando nosotros lo buscamos, de verdad, Él te habla de una manera impresionante, y Él se mueve de una manera que no nos imaginamos. Nuestra mente queda muy pequeña para imaginar la grandeza con la que Dios se mueve. Aparte de que cuando decimos está hablando el mismo idioma, muchas veces cuando vamos y predicamos o compartimos con las personas, si hablas español, muchas veces no te entienden lo que te estás diciendo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el hablar una misma lengua no significa que vas a entender lo que la persona está diciendo. Cuando tú entiendes lo que la persona está diciendo, significa que el Espíritu Santo le está revelando a ambas personas, aquella que está hablando y aquella que está oyendo, entonces ahí es donde podemos decir está hablando el mismo idioma, porque lo puedo entender, porque el Espíritu Santo ya les reveló a cada uno lo que les quiere decir. Y es algo bien importante el buscar, el no quedarse nomás en esas cuatro paredes, el no decir, pues es que con la pandemia como no puedo salir, pues aquí en la casa encerradito yo y Dios. No, es el buscar de la presencia de Dios, el buscar del mover de Dios. Le puedo decir como experiencia propia que es una satisfacción el conocer a personas de otras partes. El saber, por ejemplo, que si ando perdido en California y sé que si le hablo al hermano Mario, hay gente allá que me puede ayudar, que me puede echar la mano. El saber que si ando en Caborca y se me descompone el carro y le hablo a personas que aman a Dios, hay gente que me puede ayudar. Y muchas veces es gente que ni conoce, o sea, que no tenemos una relación tan estrecha para tener ese tipo para recibir ese tipo de ayuda. Pero como hay un compañerismo, hay una misma visión, le creemos a un mismo Dios, hablamos un mismo idioma, y por lo regular dice la palabra de Dios, en esto conoceréis a mis discípulos, en que tienen amor los unos por los otros. Entonces nos damos cuenta luego cuando una persona tiene el Espíritu de Dios, ¿por qué? Porque siente una carga por las personas, por ayudar, y es el Espíritu Santo el que pone ese sentimiento en cada uno de nosotros. Así es. Y también es veamos cómo 2 veces dice que estaban en un salón, ¿no? En un salón o en un mismo lugar, puede venir en otras traducciones. En el versículo, en el 2 dice que retumbó todo el salón. Y en el
5, en el 6 dice, al oír ruido, muchos de ellos se acercaron al salón. Quiere decir, fíjese, cuando el pueblo de Dios está reunido en un mismo sentir, porque a veces estamos en un mismo lugar, pero no en un mismo sentir. Porque aunque estemos reunidos, estamos pensando en todo lo que dejamos, en todos los pendientes, en cómo vino la hermana, en si se maquilló ahora, en que si llegó el esposo, en todo estamos menos buscando de la presencia de Dios. Entonces, cuando estamos en ese mismo sentir, como ellos estuvieron ahí, y nos deja ese ejemplo, cómo Dios se movió hasta con las personas que estaban alrededor. Fueron tocadas las personas que estaban alrededor, que no estaban adentro, porque dice que aquí al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón. Quiere decir que mucha gente no estaba en el salón, no estaba en el mismo lugar, pero vinieron y se acercaron por causa del asombro, de ese sentir, de ese mover del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar nosotros para poder ponernos a clamar a Dios por ese mismo sentir? Pero tenemos que salir de las cuatro paredes, tenemos que salir a accionar. Dios sí está en todo lugar. Aquí donde estamos ahorita nosotros, donde está usted, para donde vaya, si va a su trabajo, Él va a ir, Él lo va a mirar. Si va al doctor, Él va a ir, lo va a mirar. Si va a ir a alguna celebración, Él va a estar allí siempre. Y aparte dice que no duerme el que te cuida. Amén. Entonces, Él está siempre. Pero el mover, la presencia de Dios, la tenemos que provocar, buscar. Porque si no, seríamos como niños consentidos, ¿no? De que, al cabo que el Señor ahorita se mueve, yo aquí me quedo en la casa, yo aquí me quedo en la iglesia, yo aquí... No es de esa manera. Mire cómo hay que clamar. Y acá con la experiencia de, ¿cómo se apellida ese? Furlet, dice que un canto que hizo, y empezaron a notar cómo se sentía la presencia del Espíritu Santo. Amén. Porque el pueblo estaba en el mismo sentir, sintiendo ese canto. Y dice la palabra que Él se mueve en la alabanza de su pueblo. Cuando el pueblo le adora, cuando el pueblo le alaba, Dios se mueve y se derrama. Pero, ¿cómo hay peros, va? Muchos. A las personas muchas veces no les gusta la música, no les gusta la alabanza, no les gusta no digo por cualquier cosa, por cosas que se le atraviesan con razón y con todo, o sea, con toda la justificación, no pueden llegar al tiempo de alabanza, de adoración para Dios. Y muchas veces las sanidades, los milagros salen de ese tiempo. Las respuestas de Dios salen de un tiempo de adoración. Y muchas veces no nos gusta, nos parece aburrido, nos parece... De repente hay cosas que no entendemos, ¿verdad? Porque escuchar otra música que no adora a Dios. Ay, es que está bonita. Si no es para Dios, dice la palabra que todo es de Él, por Él y para Él. Entonces, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos está dando? Queremos un milagro, pero no queremos provocarlo. El Señor a veces nos deja en las pruebas, en las tormentas, para ver si lo buscamos. Está provocándonos para que le busquemos, porque Él es el más interesado en darnos lo que nosotros anhelamos. Hay un pasaje en la Biblia donde muestra que había una parte donde había agua, y dice la palabra de Dios que el ángel de Dios bajaba y agitaba el agua, y cuando el agua estaba agitada, la gente que entraba en ese momento era sanada. Y muchas veces nosotros cuando
cuando en una parte donde estemos reunidos en una iglesia, en un local, en una casa, muchas veces cuando baja la presencia de Dios a ese lugar, hay sanidades, pero tenemos que ir nosotros a buscarnos, a sumergirnos en esa presencia. Tenemos que aprovechar cuando Dios se manifiesta en estos lugares, cuando nosotros asistimos a la iglesia y se siente la presencia de Dios y hay ese mover, nosotros tenemos que anhelar esa presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en este pasaje muestra como que el agua ahí estaba, pero si la gente entraba cuando el agua no se movía, no pasaba nada, porque había un paralítico, una persona que no se podía mover. Entonces cuando bajaba la presencia de Dios en ese a ese estanque de agua, y movía el agua, si esta persona no entraba en ese momento, pues no pasaba nada. Y nosotros muchas veces, aquí estaban todos en un mismo lugar, en un salón, y estaban reunidos, y la presencia de Dios estaba, o sea, cuando bajó, hubo gente que al oír todo eso, que dice la palabra, se acercaron. ¿Y por qué? Porque querían saber, o sea, tenían esa hambre de saber, ese mismo sentir. Y cuando ellos llegan, ¿qué es lo que reciben? Reciben lo mismo, que lo que estaban buscando, que era la presencia de Dios. No hubo excepción, ¿no? No. No, porque no cree tanto, venía de acá, no. Dios no hacía excepción, pero como el pueblo fue sumergido, se movió. Bendiciones para Chabelita, Romo y para Manuel y mi primo Francisco Javier y en Guaymas. Bendiciones, saludos a la familia. Saludos a todos por allá. ¿Cómo es eso? Pues de que en ese pasaje bien tremendo, porque la gente estaba ahí y las aguas se agitaban, pero no saltaban al agua. ¿Podía hacerlo el Señor? Sí, lo podía hacer afuera. Tenía toda la justificación el paralítico, pues estaba paralítico. ¿Cómo se iba a meter al agua, no? Pero ¿cómo tiene que haber el amor de unos por los otros? ¿Qué le costaba a alguien más tomarlo y ponerlo? Ahí no había amor entonces. Hay otra cosa, híjole, es que es mucho, ¿verdad? No, recuerdo que el sábado le decía, amor, este tema no lo estoy entendiendo. Cuando empieza a hablar Dios, no importa lo que tú entiendas, lo que no entiendas, Dios lo va a hacer. Dije, qué bueno que yo no entendí nada, porque Dios es el que estaba hablando. En el 41, que sorprende, ese día unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de seguidores de Jesús. Ahí está cumplido lo que Dios nos encarga. Mateo 28:19, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice ahí en Mateo 28:19, y dice que cuando se les predicaba, cuando se les compartía del Evangelio, las personas se convertían y le seguían. No se convertían y se quedaban en su casa. ¿Cuántas veces nos habrían hablado? Bueno, ese va a ser otro tema. ¿Cuántas veces nos han hablado o nos hablaron y nosotros nos resistimos? No lo seguimos. Seguir es de, si él me dice, se levanta y dice, sígueme. Ok, yo te sigo, y ya lo estoy viendo allá salir de mi casa y a la calle y todo, y yo estoy aquí sentada. Eso no es seguirlo. Dice, el que quiera
ir en pos de mí, dice, tome su cruz y sígame, dice Jesús. O sea, con todo el camino del Señor a veces nos enseñan o enseñamos que estás en Cristo y todo es Padre. Los problemas no se le van a acabar, pero dice, no te preocupes, yo he vencido al mundo. O sea, yo le he pedido al Padre, dice Jesús, para que no te falte la fe. A lo mejor es a las mismas circunstancias, pero Dios te hace mirarlas de otra manera. Pero es eso. Entonces hay que salir a buscar de la presencia de Dios. Hay que aprovechar. A veces está la presencia de Dios, y en alguna ocasión mi esposo nos compartía, ¿verdad? Está una presencia bien tremenda en la iglesia y él tenía un pendiente, nada más. Y por estar con cuando él se da cuenta, ¿te acuerdas de eso que nos compartías? Cuando te diste cuenta la presencia de Dios, o sea, estaba ya cesando, pues. Y eso duele, ¿eh? Eso duele, que la presencia haya estado. Imagínese que se perdió del mejor antídoto para su problema de salud. Se perdió del mejor abogado para el problema que usted tiene. Nos perdemos de todo eso por estar mirando otras cosas, por estar afanados con otras cosas, y no estamos pendientes en ese mover. Y por causa de que nosotros a veces no estamos y estamos distraídos con otras cosas, hacemos también que otras personas se pierdan del mover del Espíritu. Porque tenemos que provocar esa presencia de Dios el día que nos estamos congregando o cuando estamos en casa. Tal vez acostumbre a orar con sus hijos o con su esposo, y eso puede ver un mover impresionante. Cuando usted ore en su casa, que hay ese mover, las personas que entren van a salir bendecidas también. Amén. Entonces tenemos que provocar y tenemos que mantener el sentir y el mover del Espíritu Santo, tanto en nuestras vidas, en nuestra casa y obvio en nuestra casa espiritual, ahí en ese cuartel, ¿verdad? Y qué padre que sí podamos entender. Ellos estaban admirados y no entendían, de verdad que no estaban entendiendo por qué no entendían por qué entendían. Se oye medio extraño, pero es así, no sabían por qué estaban entendiendo lo que otros, si no era su mismo idioma. Incluso, por ejemplo, dice, estos son de la región de Galilea, y aunque otros se habían convertido en judíos, al judaísmo, podían entender lo que estaban hablando. Nosotros vivimos, por ejemplo, aquí en México, en Sonora, en Magdalena, pero hay, no sé si son modismos o palabras, perdón, que ya nomás vamos a Guaymas o a Caborca, o vamos un poco más al sur del país y se habla diferente. Aunque es español, pero se habla diferente. Y ellos se entendían perfecto. Cuando nosotros nos movemos y hablamos esto, nos entendemos. Entonces, no nos perdamos de la presencia de Dios. No nos perdamos, les digo, el tiempo pasa bien rapidísimo. Ese mover de las aguas. Adore a Dios en medio de la tormenta, adore a Dios con todo su corazón. Ay, cuando usted se levanta, bueno, ya se levantó el domingo, que era como lo peor que a veces puede pasar, ¿no? Porque pues el único día que descanso es el domingo, ¿cómo voy a irme? Entonces, ya se levantó el domingo, vaya y busque de verdad la presencia de Dios. Provoque junto con los demás hermanos ese mover de Dios. A lo mejor usted no está enfermo, no tiene problemas, está bien económicamente, gracias a Dios, todo marcha bien, pero a lo mejor el de su hermano no. Bendiciones, Pastor Luis Antonio. Hasta allá, hasta Cuculpe, bendiciones. Que Dios lo proteja y lo guíe por allá. Amén.
Entonces, a veces su hermano, el hermano que viene con angustia, con preocupación, con problemas, por causa de nuestro buscar de la presencia, él puede recibir la sanidad, puede recibir milagros. Amén. Y puede sorprendernos también a nosotros. Pero busquemos, lleguemos a ese lugar de adoración, a ese lugar de buscar en un solo sentir. Se imagina que Shula ha 3,000 personas en un día. Si aquí con una que reciba a Cristo, con una, vale la pena hacer un sacrificio. ¿Por qué? Porque es una satisfacción el tener el privilegio de que Dios transforme una vida es una satisfacción. El poder ser ese medio para que más personas conozcan de Cristo es una satisfacción. Es algo que no tiene precio. Es algo que se siente muy bonito cuando uno se da cuenta de que Dios está transformando las vidas de las personas. Cuando te das cuenta de que tú eres ese burrito, ese pollino, como cuando Jesús entró en la Pascua, en aquel burrito, fue el medio de transporte. Y nosotros también tenemos que ser ese medio de transporte donde el Espíritu Santo vaya y toque a las personas. No somos nosotros, no es nuestra elocuencia, cómo hablamos, hoy que hablamos muy bonito, o que nosotros nos proyectamos muy bien de que hablemos en público. No somos nosotros. Es Dios el que hace la obra en las personas. Nosotros nomás somos ese medio de transporte. Nosotros nomás somos esas personas que estamos hablando por este medio de comunicación, y hay que aprovecharlo. ¿Por qué? Porque más gente de otras partes pueden ver o pueden escuchar la palabra de Dios. Entonces hay que aprovechar ese medio. Le doy gracias a Dios porque nos dan el privilegio de poder compartirles a ustedes, y sabemos, por ejemplo, que podemos estar reunidos de Cucurpe, de Utah, de aquí mismo en Sonora, en Tucson, en Phoenix, gente que está en un mismo sentir buscando la presencia de Dios, buscando de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es muy fácil el quedarnos dormidos y decir, ¿sabes qué? Pues, a las 5 de la mañana lo oigo más al rato, o si me acuerdo, pues lo oigo. No, el anhelar la presencia de Dios, el buscar, el seguir alimentándonos de la presencia de Dios, de la palabra de Dios. Así. Entonces ahí tenemos que estar nosotros, estarnos nutriendo de la palabra de Dios en todo momento. Amén. Como Dios empieza a estar cumpliendo su palabra, ¿verdad? Y dice que en los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu. Hombres y mujeres, está hablando muy despacito, hablarán de parte mía. A los jóvenes les hablaré en visiones. Jóvenes, natural y espiritualmente, estén atentos. Debemos estar atentos en esas visiones. Y a los ancianos, en sueños. Tenemos que estar, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales tienen que estar alertas, atentos, porque dice que nos va a hablar en visiones y en sueños por causa del Espíritu Santo. A veces confundimos, ¿verdad?, que el Señor nos habló en un sueño, pero hemos estado orando. Si es el Señor o es la emoción del anhelo de nuestro corazón, de nuestra necesidad. ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿Sí será la visión de Dios? Si estamos orando, si estamos ayunando, si estamos adorando y exaltando el nombre de Dios, teniendo una relación con Él, lo más probable es que sí. Pero si estamos alejados de Dios,
si no estamos cumpliendo con lo que Él nos estipula, con lo que Él nos dice, y una de esas cosas es el alimento espiritual, el leer, el adorar, el congregarnos, el bautizarnos. Si no estamos cumpliendo con algo de eso, tenemos que mirar muy bien si es nuestra emoción o si es Dios. ¿Es esto? ¿Son la palabra, el alimento espiritual que estamos teniendo? Como resultado, vamos a tener la llenura del Espíritu Santo, vamos a ver visiones, vamos a tener sueños. Y ese es como a veces, ay, ¿será de Dios? ¿Estás orando? Ahí podemos darnos cuenta, es como el termómetro, ¿no? Ok, estoy haciendo esto, entonces puede ser que el resultado sea de parte de Dios y no una emoción nada más de nosotros. Amén. Y es muchísimo lo que nos está dejando esta lección. Bendiciones para Laura y para Julián, para todos ahí en su casa. Buenos días. Y es mucho lo que el Señor nos enseña en esta parte de la Escritura. Y es muy importante que nosotros hagamos las cosas. No tenemos el reloj nosotros comprado, solamente está comprado por la sangre de Cristo, pero Él decide cuándo nos vamos. Nosotros no sabemos, ¿verdad? Y necesitamos estar alertas, necesitamos estar despiertos, necesitamos estar orando, adorando, para que también por causa nuestra, en lugar de hacer tropezar a alguien, diga el Señor, wow, mira, recuerdo cuando estuvo este pueblo en un mismo sentir y estaba doña Ana ahí, estaba la hermana Sandra en ese mismo sentir, y por causa de su sentir, de su derramé de mi espíritu, y Chabelita pudo sentirlo también y hubo un milagro en su vida. O sea, qué padre que en nuestro mismo sentir podamos alcanzar a muchas más personas. Amén, amén. Amén. Tenemos que hacer esa oración. A veces nos complicamos con la oración. Ayúdame a reflejar tu corazón para las naciones, a donde quiera que vayamos. Así es. Tenemos que ir a compartir de la palabra de Dios, no darnos a conocer a nosotros, no dar a conocer a la iglesia, sino que dar a conocer a ese Cristo de poder, a Jesús que vino y murió en ese madero por cada uno de nosotros y que ha hecho grandes milagros en nuestras vidas. Entonces, si Dios ha hecho la buena obra en nosotros, pues continuar con las demás personas. Todo mundo está necesitado de Dios. El que diga que no lo necesite, es mentiroso. ¿Y lo necesita por mentiroso? Sí. Entonces todo mundo necesitamos de Dios, de la presencia de Dios. Y sí es cierto que Dios está en todas partes, pero Dios no derrama de su espíritu en todas partes. Cuando hay un pueblo que anhela ese sentir, entonces es donde se derrama la presencia del Espíritu Santo. Hay un testimonio que nos contaba el pastor Julián de su mamá, de doña Ana, en este tiempo que tuvimos de ayuno y de oración. Ella recibió la llenura. Nosotros teníamos el servicio a las 7 de la tarde aquí en Magdalena, y doña Ana está en Caborca. Entonces estaba en ese mismo sentir, estaba mirando la transmisión a través en un mismo lugar, a través de la red, ¿no? De la red, y ella recibió el toque, la llenura, el toque del Espíritu Santo allá en Caborca. Entonces eso es gratificante, el saber que Dios se mueve en la adoración, o en un pueblo donde le busca de corazón. Eso es lo gratificante. Con eso nos damos por bien servidos, de decir, ¿sabes qué, Dios? Vale la pena el desgaste, vale la pena el ir, por ejemplo, con el pastor Luis Antonio que va a Tuape, o sea, las misiones para allá, para el río en Cucurpe,
eso es gratificante, el saber que Dios está haciendo milagros en la gente. Es el decir, ¿sabes qué? Vale la pena el desgaste, vale la pena lo que inviertes, vale la pena el tiempo que uno pone para ir y predicar la palabra de Dios, vale la pena. Vale la Así pena es. el trabajar en los trabajos de nuestro Dios, en el ministerio, vale la pena. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para el mismo patrón. Así es. Hay gratificación, Dios trae esa gratificación a nuestras vidas. ¿Cómo? No sé, pero llega. Así En lo es. económico, esas son las añadiduras que Dios trae a nuestras vidas. El tener a nuestra familia estable, el tener salud, el tener alimento a nuestra alacena, nuestro trabajo, el que Dios haga prosperar lo que nuestras manos producen, vale la pena, es una bendición eso. Y hay que buscarlo, hay que tener ese anhelo de tenerlo en nuestras vidas, de buscarlo, no importa decir, ¿sabes qué? Es que yo no puedo asistir a la iglesia porque no tengo los medios, pero mira, ahorita lo estoy viendo, pero anhelo estar allá, anhelo estar en Utah porque lo que están diciendo ahí es palabra de Dios y yo busco eso. Créanme que Dios va a obrar en nuestras vidas porque estamos buscando ese mover cuando las aguas son movidas y la presencia de Dios baja. Entonces, si nosotros buscamos eso, créanme que vamos a recibir cosas buenas en nuestra vida. Así es, vale la pena el servir, vale la pena accionar, salir de nuestra comodidad, vale la pena, porque también eso es lo que vamos a enseñar. Yo no le puedo decir a mi esposo que conocí de Dios, que vaya a la iglesia, le voy a compartir de Dios, le voy a decir ve a la iglesia, pero si él no me mira a mí, no va a suceder nada. Entonces tenemos que accionar, dice que tenemos que ser seguidores. Los seguidores dejaban y seguían, literal, para ser merecedores. O sea, si alguien quiere ser digno de mí, o sea, mi seguidor, pues tiene que dejar las cosas, ¿verdad? Tenemos que accionar. Y Dios no se queda con nada. De verdad que Dios no se queda con nada. Cada una del tiempo que usted invierta para Dios, Él va a traer grandes cosas para su vida, para su casa, para su familia. Amén. Y pues podemos seguirle, pero sabemos que muchos van a trabajar, van a sus labores. Quiero agradecerle sus mensajes, sus muestras de cariño. Sé que es con todo su corazón. Nuestra familia recibe cada una de sus oraciones. Tamara y yo lo platicamos un poquito ayer, que podemos mirar a veces el desgaste de algunas de nuestras familias por la pérdida de nuestra abuela, pero podemos ver nosotros, digo, somos marcianitos, somos los marcianitos, porque claro que nos duele, pero incluso nosotros nos miramos, cómo no estamos llorando y no estamos sintiendo ese dolor tan no sé cómo lo sientan, porque no lo siento yo, porque sé que nuestra paz es Dios. Y gracias, les pido sigan orando por el resto de la familia, por mis tías, que es pues más fuerte también para ellas. Y de verdad que con todo mi corazón se los agradezco. Yo sé que la paz del Señor va a venir para cada uno de ellos, de nosotros, pero sí necesitamos que sigan esa oración para que el Señor traiga paz, para que traiga consuelo, para que traiga ese ánimo de que tenemos todavía vida nosotros, para alinearnos
para un día llegar a lo eterno como están algunos en esa parte, ¿verdad? En esa eternidad queremos gozar después y que entiendan esa parte. Mi parte es que un día voy a tener la oportunidad de que la misericordia de Dios va a levantar a mis familiares también junto conmigo, con nosotros, podamos disfrutar de la presencia de Dios. Amén, amén. Y a veces se cierran en otra parte, ¿verdad? O sea, ya se murió la persona, quien sea, y ahora sí voy a hacer lo que yo quiera porque estoy dolido, porque estoy así, y podemos por ese pensamiento de arrebatamiento, de desesperación, perder lo eterno. Entonces, muchas gracias por las oraciones y sé que lo seguirán haciéndome. Vamos a orar para cerrar. Precioso Padre, te agradecemos, Señor, el que nos tengas aquí reunidos por este medio. Gracias por cada uno de los hermanos, Señor, que han escuchado la palabra, o aquellas personas, Señor, que nos van a ver más adelante. Te pedimos, precioso Padre, que sigas teniendo cuidado en nuestras vidas, Señor. Dice tu palabra, precioso Padre, que tú vas a estar con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Y nosotros lo declaramos, Señor. Declaramos que mientras tengamos vida y estemos aquí, tú vas a estar con nosotros, Dios. Tenemos esa seguridad, precioso Padre, que tú nos has dicho. Y así como también le dijiste a los apóstoles que ibas a derramar de su Espíritu Santo, y lo hiciste, Señor. Si tú dices que en tu palabra, Señor, que vas a estar conmigo, yo lo creo, precioso Padre. Aunque muchas veces no te pueda ver, Señor, no te pueda sentir, yo creo, Señor, que tú estás conmigo, porque yo me muevo en la fe, precioso Padre. Y quiero imitar la fe de estos grandes apóstoles que anduvieron caminando contigo, Señor. Sabemos, precioso Padre, que ellos cometieron errores, precioso Señor, y aún así estabas con ellos, y aún así derramaste tu Espíritu Santo en ellos, Señor. Así es. Yo declaro, precioso Padre, que ese mismo Espíritu Santo se mueve y está en cada uno de nosotros, precioso Padre. Gracias te damos, Señor, por cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, por doña Ana. Gracias, precioso Padre, porque nos permite, Señor, ver los milagros que tú estás haciendo en ella, en don Germán, Señor. Gracias, Mercedes en Utah, precioso Padre. Gracias, gracias por tu vida, Señor. Gracias, precioso Padre, porque llegaste a ella y tu Espíritu Santo le reveló, Señor, tu palabra, precioso Padre. No fueron los hombres, no fueron las personas, Señor, sino fue tu Espíritu Santo, Señor. Y podemos verlo en su vida, Señor, porque ha transformado su vida, Señor. Y solo tú transformas vidas, precioso Padre. Gracias por la vida del pastor Luis Antonio, Señor, que está en Cucurpe, precioso Padre. Gracias porque lo has cuidado, lo has protegido, Señor. Gracias porque has prosperado todo lo que hace en sus manos, precioso Padre. Gracias porque tiene salud, Señor. Gracias porque sigues poniendo, Señor, en él el sentir tuyo, precioso Padre, de ir y predicar tu palabra afuera, Señor. Guárdalo, Señor. Guárdalo cuando Él salga de su casa, cuando Él vuelva a su casa, precioso Padre, en su entrar y en su salir, Señor. Oramos a ti, precioso Padre, para que tú sigas prosperando esa obra, Señor. Oramos a ti, precioso Padre, por la vida de Imelda, Señor, en este tiempo de aflicción que ha tenido en ella, Señor. Sabemos que tú has hecho milagros en su vida, Señor. Sabemos, precioso Padre, que tú te mueves, Señor, con las personas que te buscan, precioso Padre. Y en esta mañana agradecemos, Señor, el que tú hayas tenido, Señor, cuidado de ella en esta intervención que ella tuvo, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vas todo obra para bien, para los que creen en Cristo Jesús. Y sabemos que ella te ama a ti, precioso Padre. Declaramos, precioso Señor, con nuestra hermana Chabelita, Señor, que eres tú, precioso Padre, el que se mueve en su vida, Señor, que eres tú quien la guía, Señor, a ella y a Manuel, precioso Padre. Gracias por estas personas que nos has dado el privilegio de conocerlas, Señor. Gracias te damos, precioso Padre, porque estás con ellos, Señor, y los has cuidado, Señor, y sabemos que tú tienes grandes cosas para ellos, precioso Señor. Oramos a ti, Señor, en esta mañana por nuestros pastores que andan, Señor, ahorita en Monterrey viajando, precioso Padre. Cuídalos, precioso Padre, protégelos, Señor, y en este tiempo, Señor,
donde nuestra pastora pues anda en la misión, Señor, que seas tú, Señor, el que tenga cuidado de su salud, precioso Padre, que seas tú quien tenga cuidado de nuestro pastor también, Señor, dale fortaleza, Señor, dale sabiduría, precioso Padre, usa sus vidas, Señor, para llevar tu palabra, Señor, para llevar este mensaje que tú quieres poner en el corazón de las personas, Señor. Amén. Oramos a ti, precioso Padre, para que tú sigas cuidando, Señor, en nuestra iglesia, de tu mover y tu sentir, Señor, que así como en aquel estanque de agua bajaba el ángel de Dios y agitaba las aguas y ahí estaba tu presencia, Señor. Oramos a ti, precioso Padre, para que en este cuartel donde tú nos has puesto a luchar, Señor, a llevar la buena obra, la buena palabra, Señor, que es tuya, que sea tu mover y tu sentir, Señor, el que nos guíe, Señor. Queremos, anhelamos, precioso Padre, que tu Espíritu Santo se siga moviendo en cada uno de nosotros, precioso Amén, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Así es, Padre, te damos todo el honor y toda la gloria, precioso Dios. Oramos por las personas, Señor, que se han conectado, Señor, en este día. Así es, Padre a lo mejor algunas tuvieron que salir, Señor, pero sabemos que tu palabra, Señor, no vuelve vacía. Así es, Padre. Declaramos que tu presencia, Señor, inquieta, Señor, esos corazones, Padre, para buscar de tu Espíritu Santo, de tu mover, precioso Rey. En el nombre de Jesús, Señor, seguimos cubriendo, Señor, nuestros pastores, su salir, su regresar, y cada uno, Señor, de mis hermanos que tienen que salir a trabajar, Señor, aquellos que tienen sus actividades, que este sea un día lleno de bendición por ti, Señor, de lo alto, precioso Dios. Así es, Padre. Y que a donde quiera, Señor, que nos pongas en este día, que podamos abrir nuestros labios y compartir de tu palabra, Señor, una palabra de esperanza, de amor, Señor, una palabra, Señor, que salga directo desde tu corazón, Señor, porque nuestras palabras, Señor, pueden conocer a las personas, podríamos, Señor, conocerles, Señor, podríamos ofenderlas, Padre, y no queremos eso. Queremos que ellas conozcan ese Dios de amor, de poder, ese Dios, Señor, que anhela, Señor, que también ellos le busquen, Señor. Así es, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, nos ponemos en tus manos en este día, declaramos que es un día de gozo, es un día, Señor, que tú has hecho para gozarnos, para regocijarnos en tu presencia, bendito Dios. A ti sea todo el honor y sea toda la gloria. Amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos, los que estuvieron, los que están en otros horarios. Gracias por reproducir. El Señor se mueve. Él no tiene reloj. El reloj lo tenemos nosotros nada más. Amén. Que tenga un excelente día. Amén. Bendiciones. Bendiciones.